¿Ya podemos admitir a las personas? ¿Empezamos o...? Perfecto. Hola, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy, en verdad, yo lo voy a decir, estamos de manteles largos. Hay un tema que pulula en el ambiente desde hace tiempo que queremos agarrar con garras, ¿no? Muchas y muchos y muchas de nosotras frente a nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes nos ganan. A lo mejor lo digo por mí. Mis estudiantes me ganan, mis hijas me ganan. Mis hijas tienen mucho más claro dónde estamos ahora frente a esta diversidad sexual, frente a esta, o diversidad de género, ya nos dirá Lu. Lo voy a meter porque me acaban de corregir y me seguirán corrigiendo. Eh, y, y a cómo debemos ahora tratar en nuestras clases de ciencia, tecnología, STEM, ingenierías y matemáticas, ¿no? Y arte y ambiente y lo que quieran, cómo debemos tratar ahora a esta diversidad que tenemos enfrente. Hombres, hombres y mujeres hablando de sexos, ¿no? Pero no hablando de género. Eh, y eso es muy importante. ¿Cómo le damos la mano? ¿Cómo le damos la aceptación en ese espacio que se llama aula a todas, todos y todes? ¿Cómo los hacemos sentir confortables? ¿Cómo los hacemos sentir que aceptados? ¿Cómo los hacemos sentir que sabemos que ellos, ellas, ellas y ellas son parte de esta sociedad y son parte de lo que necesita este país? ¿Sí? Entonces, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo, en verdad, les felicito por haber es, guardado este espacio, porque de repente nuestros conflictos personales nos hacen seguirlos haciendo a un lado, no más, no más lo que nos piden les jóvenes es no más, no más, veámonos todos juntos, ¿no? Entonces, muy buenas tardes, muy buenas tardes. El Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, el Ambiente y la Tecnología, que somos una asociación civil, agradece su presencia a la quinta conferencia magistral de nuestro ciclo anual de conferencias 2024. Al público presente en la sala de Zoom le pedimos que apaguen sus cámaras y sus micrófonos, porque al terminar podrán abrirlos para interactuar con Lu. No le estoy faltando al respeto, se los juro. A la doctora Lucy Chea, que ahorita van a ver todos los títulos que tiene, le gusta que le llamemos Lu. Y a mí no me encanta, me fascina.
Entonces, también a las personas que nos acompañan en Facebook Live, les pedimos que nos escriban las preguntas, y a los de Zoom que nos escriban sus preguntas en el chat. Tenemos todo un sistema en Colmenat, los asociados fundadores de Colmenat, de los cuales soy una parte integrante y me fascina. Bueno, tenemos todo el mecanismo para al final interactuar con Lu y hacer todas las preguntas que nos vengan a la mente. Así es de que háganlo con toda confianza. También a lo largo de la conferencia de Lu estaremos mandando el enlace para aquellos y aquellas que quieran, que necesiten su constancia de asistencia a esta conferencia, llenen un formato, un Google Form, les mandaremos el enlace y a vuelta de correo electrónico, les mandaremos su constancia de asistencia. Entonces, por lo pronto, cedo la palabra a nuestro maravilloso presidente, el doctor José Luis García Leos, que desde Chihuahua, que están casi a 50 grados Celsius, eso es de admirarse, ¿no? Nos va a dar un mensaje de bienvenida. José Luis, adelante. Gracias, estimada Linda, por tus expresiones y por ponernos en contexto con esta claridad siempre tan amena y tan propia de tu persona. Muy buenas tardes, respetable audiencia. Continuamos efectivamente con nuestro ciclo de conferencias que Colmenat organiza mes a mes, generando con ello espacios inclusivos de aprendizaje y de reflexión crítica entre pares, entre iguales. Seguimos invitando para que se unan a este equipo, a este proyecto que es el Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, el Ambiente y la Tecnología. Y efectivamente, el día de hoy nos sentimos complacidos, afortunados por contar con la presencia y la gran capacidad de la doctora Lu. Siempre ella tan puntual y clara en sus aportes, siempre documentada y con un gran manejo, con esa gran expertise y ese análisis crítico de temas de las desigualdades de género que están presentes en las áreas de la ciencia y en la tecnología. De esa misma manera, ella siempre subraya con una claridad sustantiva elementos que están inmersos en la agenda social, educativa y científica, como género, sexualidad, estereotipos y, por supuesto, la ética pedagógica. Estos constructos presentes en nuestras expresiones biológicas, sociales y culturales, en estos movimientos posmodernos y globalizados con los que interactuamos. El día de hoy el colegio se siente arropado y agradecido por el apoyo solidario de la doctora Lu, por abordar y compartir una charla de gran calado y de gran aprendizaje. Esta conferencia, superconferencia, el género en la ciencia, una necesidad ética en las pedagogías STEAM. Bienvenida y mil agradecimientos para la doctora Lu. Reciba un fuerte abrazo de parte del colegio y asociados. Adelante, estimada Glinda. Gracias, José Luis. Bueno, pues, ¿quién es Lu? ¿Quién es la encantadora Lu? Es doctora en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la famosa UBA, y licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Realizó 2 años fíjense nada más su perfil, a mí me fascina porque es muy moderno, muy, bueno, pues porque es mi maestra de la diferencia entre género y sexo y toda esta cuestión de diversidad sexual. Entonces, en verdad hay que acercarse a ella. Realizó 2 años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la UBA,
como becaria doctoral del CONICET, el equivalente a CONICET, el CONACYT con H, ¿no? El actual CONACYT. Ajá. Reorientó su trabajo hacia la epistemología femenina. Yo no sabía que eso existiera. Finalizando el doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, todavía de Buenos Aires. Su tesis se centró en el análisis crítico del discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Formó parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas, SADAF, desde el año 2014 hasta el 2018. En el 2017 obtiene la primera mención del premio de bioética como variables en la investigación, auspiciado por la Fundación Dr. Jaime Roca por su trabajo El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM en el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación, y es, bueno, no sé si sigue siendo, pero es una encantadora profesora de la materia Ciencia y Sociedad en la Facultad de Química, donde la conocí y me siento feliz de haberla encontrado en mi vida. Es autora de este libro. A ver, ¿sí lo ven? ¿No lo ven? ¿Sí lo ven? A ver, ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, ahí está. Uh-huh. ¿Sí lo ven? No, no. Ahí no lo veo enfocado. Ahí. Bueno, pues ahí les digo, la invención de los sexos. ¿Cómo la ciencia, pregunta, cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí? Me encanta, me encanta. Lo publicó Siglo XXI en México y en Argentina y recientemente se publicó en España. Sus líneas de investigación son salud mental, neurociencias y la relación mente-cuerpo desde una epistemología transfeminista, plasticidad, epigenética y reinterpretación de las diferencias biológicas en el marco de las normativas de género. Nunca un tema más actual, nunca un tema más necesario de entender para todos los docentes de las aulas de este país. Lu, bienvenida, los micrófonos son tuyos, agradecida profundamente de que estés con nosotros. Muchas gracias por esta presentación, qué lindo que decir. Muchísimas gracias por la invitación. Sabes que me encantó conocerte en la Facultad de Química. Ya no doy la materia, estoy en el posgrado de estudio de género ahora y también en el de filo de la ciencia. Pero fue un placer estar en esa asignatura con vos, donde nos conocimos, y también en la Facultad de Química. Un placer conocerles y también muchísimas gracias por la invitación. Y por esta presentación tan generosa, como vos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la idea es poder hacer una charla para que haya tiempo para un poquito el diálogo, así que no voy a extenderme mucho, intentaré no pasarme de los 40 minutos, digamos, para poder tener un poquito de diálogo con ustedes y sus inquietudes en términos de prácticas pedagógicas. A ver, yo el título de la charla lo pensé porque, como bien dice Glinda, yo tengo formación en biotecnología y neurociencias, y realmente mi familiarización con los estudios de género y las epistemologías feministas fueron muy posteriores a esta formación. Y el hecho de haberme encontrado con estas áreas de conocimiento o saberes y disciplinas tuvo que ver con un choque en mi práctica del laboratorio. Y lo digo porque en general en la formación académica de las áreas STEM, por el acrónimo o por las siglas en inglés, ¿no? Como ciencias, tecnologías, ingenierías y matemática, no solemos tener una formación en historia de la ciencia, no solemos tener una situacionalidad de cómo se han desarrollado las disciplinas científicas y por ende no podemos tampoco historizar cómo se han configurado esas disciplinas en relación a una estructuración de la vida social
que implicó en el momento del desarrollo, y esto lo profundicé después, una división de tareas en respecto de varones y mujeres cisgénero blancas y una bestialización en términos de lo no humano de los cuerpos negros e indígenas en el contexto de la expansión colonial. Voy a poder desarrollar un poquito de esto a lo largo de la charla, pero primero quiero decirles que cuando hablo de cisgénero, y esto es muy importante porque son nociones fundamentales en las prácticas pedagógicas y también para una relectura de los cuerpos, me refiero a las personas que se continúan identificando con el género que les fue asignado al nacer. Es decir, que si una persona nació con vulva, le asignaron mujer y hoy en la vida adulta se identifica mujer, le llamo mujer cisgénero. Hay mujeres transgénero que transicionan porque no fue esa asignación la que tuvieron al nacer. Hay varones transgénero de la misma manera y hay transmasculinidades y transfeminidades no binarias. Esto quiere decir que las personas transicionan en relación al género asignado, pero no hacia las categorías hombre o mujer, sino que habitan algún tipo de masculinidad o algún tipo de feminidad que no se agotan estas categorías, hombre o mujer. Es decir, que están expresando de alguna manera que hay formas de tener una masculinidad y formas de tener feminidad que no son solo las que asociamos con las nociones de hombre-mujer. Esto va a ser muy importante cuando hablemos un poquito de la relación entre sexo y género y por qué las neurociencias tienen mucho que ver en esto, que es mi expertise, ¿no? Pero cuando les hablaba del contexto, entonces, yo me enfrenté en el laboratorio con que hacía ciencia descontextualizada, porque en la formación académica no había tenido un entrenamiento acerca del contexto. Entonces, por supuesto que yo adopté esos valores que caracterizan los saberes en la producción de conocimiento científico y que son valores que todos conocemos como la objetividad, la neutralidad, la universalidad. Es decir, que hay una respuesta muy intuitiva y es, ¿por qué me va a interesar a mí algo de género? O me puede interesar, pero no tiene que ver con lo que yo hago. Yo estoy haciendo química orgánica. O sea, ¿qué tiene que ver si estudio, por ejemplo, el plegamiento de proteínas, que era algo que a mí me gustaba mucho, de hecho, bioinformática? ¿Qué tiene que ver el plegamiento de proteínas con la existencia de hombres y mujeres o las relaciones de poder o la brecha de género? Y en efecto, no solamente tiene que ver la disciplina en sí con que haya una infrarrepresentación o sobrerepresentación de ciertas corporalidades en ciertas disciplinas, que esta infrarrepresentación y sobrerepresentación la conocemos muchas veces como la segregación horizontal, que hay corporalidades que suelen estar en ciertas áreas, como por ejemplo corporalidades masculinas cisgénero en las STEM, sobre todo en física, ingeniería, matemática y ciencias de la computación. Esto es un hecho global, digamos, ¿no? Como que en ingeniería los hombres cisgénero ocupan el 80% de los puestos, ¿no? Incluso de la matrícula universitaria. O sea, hay muy poca representación de otras corporalidades. Y por supuesto acá tiene que ver con los saberes encarnados en estas disciplinas. Y yo les hablé antes de las nociones de objetividad, neutralidad y universalidad. Y no es casual que estas disciplinas sean las que más encarnan estos valores. Por eso, una intuitivamente piensa que no tiene que ver la sociedad con estas disciplinas, porque esos valores, como decía antes, las descontextualizan, ¿no? Entonces, no solamente las relaciones de género van a tener que ver con esta sobrerepresentación de la masculinidad cisgénero en las STEM, sino también la propia forma de producir conocimiento que yo les comenté, y es a través de estos valores de objetividad, neutralidad y universalidad. Porque como bien dije, estas disciplinas son las que más encarnan estos valores, porque si yo les hablo de la sociología, ¿qué me van a decir? Bueno, no es tan objetiva, lo universal también es problemático, es más local, la neutralidad también es polémica, pero parece que la física no tiene ese problema. Parece que la física entonces está fuera de contexto, es decir, fuera de espacio-tiempo y es impermeable o inmune a esta subjetividad que parece ser propiedad de las llamadas ciencias sociales y humanidades. Pero fíjense que al mismo tiempo que estos valores son los más presentes en estas disciplinas, son los valores que más asociamos a un tipo de corporalidad, que es la masculinidad cisgénero. Y esto tiene que ver con un desarrollo de un sistema de valores en este contexto que yo les decía antes de expansión colonial, es un contexto moderno colonial durante los siglos XVII y XVIII,
donde este sistema de valores, llamado sistema de valores dicotómico, va a contraponer pares de valores como razón-emoción, objetividad-subjetividad, neutralidad, valor, universalidad, particular, abstracto, concreto. Y además estos valores, que son pares de valores, es decir, si tengo uno, no tengo el otro, si soy objetiva, no soy subjetiva, si soy racional, no soy emocional, si tengo mente, no estoy con el cuerpo, ese es un principio de exclusión, ¿no? Si tengo un valor, no tengo el otro. Eso es el principio de exclusión. Pero además este sistema de valores dicotómico tiene otra característica y que es el principio de exhaustividad, se llama. Y es decir, que no hay nada más que esos dos valores. Si yo le pregunto a Glinda, Glinda, ¿qué sos? ¿Objetiva, subjetiva o qué más? No hay nada más. ¿Qué me puede decir Glinda? ¿Es objetiva o subjetiva? No hay otra cosa. Agota el universo de discurso. Eso dice la epistemóloga feminista Diana Maffia en relación a este sistema de valores dicotómico. Pero hay algo más, hay una característica más. Y estos valores están jerarquizados, porque evidentemente todo el mundo valora más la razón que la emoción. Evidentemente tiene más valor la objetividad que la subjetividad. Tiene más valor la universalidad que lo particular. Y esa jerarquía, fíjense, que cuando se desarrolla este sistema de valores, linealmente se proyecta en las corporalidades de mujeres, hombres cisgénero blanques y de corporalidades bestializadas y como las corporalidades negras e indígenas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de valores relativos a la razón, a la neutralidad y a la universalidad, esos valores están encarnados por la masculinidad cisgénero. Esa es una situacionalidad, como se desarrolla el sistema de valores, donde los varones cisgénero que desarrollan el sistema dicen la producción de conocimiento requiere estos valores y nosotros, sujetos epistémicos, estos varones, los encarnamos. Las mujeres cisgénero blancas van a encarnar la emoción, la sensibilidad, lo subjetivo, la inestabilidad, y por eso su destino biológico va a ser la maternidad, el cuidado. Es decir, que fíjense que ese sistema de valores estructura la vida social en un orden, en un contexto preindustrial y se justifica biológicamente cuando se argumenta que por las posibilidades reproductivas, algunas personas nacen para pensar y otras nacen para cuidar. Si esto lo llevamos a la actualización de estos valores en el ámbito de las PSTEM, entonces cuando hablamos de perspectiva de género en las ciencias, no hablamos de que existe un lugar donde no se tenga perspectiva de género. Y esto por una sencilla razón, porque todos nos reconocemos a través del género. Es decir, todos nos reconocemos en tanto masculines, femenines, más allá del binario hombre-mujer. Yo me ubico en un espectro de lo no binario, pero sin embargo cuando me ven lo que van a ver es si soy más masculino o femenina, porque no tenemos imaginación para salirnos de eso. Yo le pregunto a Linda, vas por la calle caminando, ¿hay alguna persona que en un acto casi de reflejo vos no asocies si tiene más masculinidad, más feminidad? Siempre, aunque sea hombre o mujer, no importa. Ese sistema es el sistema binario, que viene de este sistema de valores dicotómico proyectado en los cuerpos. Ahora, cuando yo adopto los criterios de objetividad, de universalidad y de neutralidad, adopto un sistema de valores desarrollado por este sujeto androcéntrico, que es la masculinidad cisgénero blanca, y que en ese desarrollo establece o intenta establecer la idea de ver desde ningún lugar. Algunas epistemólogas feministas le han llamado a esto el ojo de Dios. Estoy viendo desde ningún lugar. En contrapartida, algo que va a caracterizar la epistemología feminista es que esa posibilidad no existe y que todo conocimiento es situado. Particularmente la epistemóloga Donna Haraway hace mucho hincapié en eso. ¿Qué quiere decir que es situado? Que es imposible no ver desde ningún lado. Y en el mismo momento que el varón androcéntrico desarrolla estos valores, está mirando desde su mirada. Exactamente, está desarrollando valores, diciendo que tiene los valores que se requieren para producir conocimiento, erigiéndose como la única persona capaz de producir conocimiento. Y en estos pares dicotómicos encontramos la dicotomía humano-no humano, y en lo no humano tenemos las personas negras e indígenas, llevadas por procesos de esclavitud a Europa en este contexto. Entonces, fíjense que cuando pensamos que no tenemos perspectiva de género,
en realidad estamos adoptando la perspectiva del sujeto androcéntrico, que es mirar como si no miráramos desde ningún lado, fuera de la historia y fuera de contexto. Entonces, no existe no tener perspectiva de género, porque el género implica la idea de reconocernos en el espectro de lo masculino y femenino, y eso nadie puede reconocerse por fuera de eso, no porque sea un dato natural, porque lo vamos a ver, sino que es normativo. Pero el punto es que nadie se puede ver fuera de eso, y entonces desde esas miradas vamos a estar produciendo conocimiento. Es decir, que cuando pensamos que no tenemos perspectiva de género, tenemos una muy puntual, que es la mirada del sujeto androcéntrico. Un varón cisgénero blanco y adulto, y que es tan situada que creo que lo encarna el 1% de la población mundial. Es decir, tenemos esa mirada, que de manera tramposa esa mirada, que es el 1%, pretende ser la totalizante, sobre la idea de hay neutralidad, hay objetividad y universalidad. Entonces, esto lo planteo porque la perspectiva de género no es una opción. No es decir, bueno, yo enseño química y si quiero adopto perspectiva de género. No, no existe esa posibilidad. Todo el mundo mira desde un lugar. Si no criticamos desde qué lugar estamos mirando, es porque naturalizamos la mirada del sujeto androcéntrico. En contrapartida, entonces, la perspectiva de género que yo les propongo es situar las disciplinas científicas y el desarrollo que han habilitado en la historia, que se consoliden como campos de conocimiento, y ver sobre qué exclusiones se basó esa consolidación de conocimientos. Cuando venimos a las áreas de STEM o de STEM, en realidad de las ciencias, la tecnología, las matemáticas y las ingenierías, vemos que esas disciplinas se consolidan, y sobre todo la física y la química, durante el siglo XIX, en relación a una lectura del comportamiento humano y de la naturaleza. La idea de naturaleza en un sentido secularizado, ya no divino, sino para intervenirla. Es decir, que hay un paradigma que se llama paradigma mecanicista, la idea de mecanismos para explicar nuestro comportamiento y la estructuración de la vida social. Y esta idea de mecanismos es la que va a dar lugar a la consolidación de las disciplinas STEM, para poder, de alguna manera, justificar en términos ya no solo biológicos, sino físico-matemático, el comportamiento humano, con la opción, o sea, con la intención, digamos, de hacer de ese comportamiento algo predecible, un sistema predictivo que, de alguna manera, esa forma de caracterizar nuestro comportamiento a través de lecturas mecanicistas, lo que sugieren es que son lecturas hechas para regular comportamientos, ¿no? Entonces, la perspectiva de género de situacionalidad que les estoy proponiendo supone que cuando adoptamos los valores de neutralidad, objetividad y universalidad, no es que en realidad seamos personas objetivas, sino que estamos ante consensos intersubjetivos. No existe la mirada de ningún lugar. No existe una descripción del mundo por fuera de quiénes somos. Hacemos una descripción del mundo negociando ciertos valores en común acuerdo. Entonces, ese consenso intersubjetivo va a implicar este sistema de valores dicotómico que, como les decía, está jerarquizado. Y eso supone excluir del área de conocimiento de las STEM nociones que están asociadas a lo femenino, como la emoción. Como si la emoción no fuera parte de nuestros procesos epistémicos. Y esto está muy discutido en la epistemología feminista. Como la subjetividad, como si en realidad ese consenso intersubjetivo lo que nos está diciendo es que desde nuestra situacionalidad subjetiva acordamos puntos de acuerdo, literal, para aproximarnos a cierto fenómeno, pero no son puntos de acuerdo que existen de manera extrínseca, sino que existen en relación a cómo nosotros nos estamos situando. Esto lo que sugiere entonces es que la perspectiva de género situada desde una epistemología feminista crítica con este ver desde ningún lado, va a suponer cómo caracterizamos el género y las relaciones de género. Y acá no tenemos una única perspectiva. No solamente está la perspectiva dominante, que es la del sujeto androcéntrico, también hay perspectivas dentro de las epistemologías feministas que son bastante diferentes entre sí. Yo voy a hablarles de mi perspectiva y que tiene que ver con conceptualizar el género como aquellas normativas que nos hacen inteligibles, lo que les decía antes, que nos hacen reconocernos en el mundo.
Es decir, que el género no se trata de algo meramente superficial, adjudicado a roles sociales como puede ser el uso de tacones, maquillarme y cuidar niñez. El género va mucho más allá de eso e implica identidad. Las categorías hombre, mujer o no binaria están de alguna manera inscritas en estas normativas, justificadas biológicamente sobre las posibilidades reproductivas. Y acá entra la noción de sexo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la idea de sexo, entendida como un conjunto de características vinculadas con la reproducción, fue en la justificación para decir que esas características vinculadas con la reproducción causaban ciertos estados cognitivos y conductuales diferenciales. Y esos estados cognitivos conductuales diferenciales son los que explican este sistema de valores dicotómico encarnado. Que haya personas que se asocian con lo femenino y desde esa identificación con lo femenino no sienten un lugar de pertenencia en áreas STEM, porque las STEM en sí encarna valores masculinos hegemónicos, de la masculinidad cisgénero. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando hablamos entonces de prácticas pedagógicas en áreas STEM, lo primero tenemos que politizar, lo primero que tenemos que situar históricamente es la representación que tenemos de estudiantes en términos de masculinidades y feminidades. Porque no es casual que las áreas que más encarnan los valores de objetividad, neutralidad y universalidad sean las áreas donde menos feminidades vemos. Esto entonces lo que sugiere es que no hay posibilidad de no situar la producción de conocimiento. Y situarla desde este sistema de valores dicotómico implica perpetuar esa exclusión. Y las formas de exclusión tienen dos sentidos acá. Una es la exclusión estructural y una es la exclusión simbólica. La exclusión estructural tiene que ver con que directamente hay impedimentos físicos, digamos, para que ciertas poblaciones lleguen a los espacios universitarios, por ejemplo, o de bachillerato, de estudios. Y acá nos tenemos que poner a pensar en que la comunidad LGBT es una comunidad vulnerada, que muchas veces no tiene acceso y que es muy difícil poder tener un conocimiento o una carrera universitaria, porque esas personas a veces pierden la casa, pierden la familia, no consiguen trabajo por la discriminación. Y cuando no vemos a esas personas en las aulas, hay que poder visibilizar su ausencia, porque si no estamos asumiendo que no hay personas ni gay, ni lesbianas, ni población trans que le interese la química, que le interese la ingeniería. O sea, estamos pensando que no hay o que son pocas personas. En realidad, aunque fueran pocas personas, somos lo suficientes y las suficientes y les suficientes para poder ocupar esos espacios. Si no estamos ahí, tiene que ver con ciertas barreras estructurales muy vinculadas con este sistema de valores dicotómico. Porque yo les decía que este sistema de valores dicotómico justifica biológicamente conductas, habilidades cognitivas y también justifica biológicamente identidades. Entonces, lo que sugiere este sistema de valores dicotómico en el momento de su desarrollo y en esa proyección a los cuerpos es que las posibilidades reproductivas también determinan si sos hombre o mujer. Y, por supuesto, heterosexual. Si no lo sos, hay algo mal. Hay un desvío. Hay una patologización y una marginalización de las personas que nos corremos de esa línea causal de genitalidad, posibilidad reproductiva, identidad y sexualidad. Y esa marginalización y patologización la ven hoy en sus aulas, cuando no hay población LGBT y si hay no está visible. Y si no está visible, tiene que ver también por las violencias que pueden experienciar transitar por esos espacios. También cuando ven las aulas, probablemente van a darse cuenta de la representación de masculinidades y feminidades por un segundo impedimento que les decía que es del orden simbólico. Y acá entran los valores de los que les hablé al comienzo. Si en estas áreas hablamos de la objetividad, la neutralidad y la universalidad, y las personas que se identifican con lo femenino desarrollan una subjetividad asociada con la empatía, con la comunicación, con la sensibilidad, pareciera ser contradictoria o estar en tensión con esos valores que supuestamente se necesitan para producir conocimiento en las STEM. Entonces, ahí también tenemos un impedimento del orden simbólico. ¿Qué quiere decir simbólico? No hay una barrera física que le impida a las feminidades entrar a la universidad. Antes, en el siglo XVIII, había un impedimento del orden físico y estructural. Las mujeres y género no pueden estudiar en la universidad. Ahora no está ese impedimento, pero hay otro, que es
que seguimos sin problematizar estos valores. Estos valores, primero, como propiedad de la masculinidad. Y segundo, como los únicos necesarios para producir conocimiento en estas áreas y además excluyentes de los otros que siguen estando asociados con lo femenino, como la emoción, como la sensibilidad. Y acá lo que vemos en estas narrativas androcéntricas de la producción de conocimiento científico son eternas contradicciones. Porque por un lado nos dicen hay que ser neutral, hay que ser una persona objetiva y universal, pero por otro nos enseñan una narrativa del héroe científico que es sumamente pasional. Lo vemos a Einstein despeinado y como fanático en un laboratorio o en un lugar como pensando a las 4 de la mañana. ¿Qué es eso sino la emotividad y la pasión que te mueven el mundo? Ahora escondemos esa emotividad a través de la bata blanca, la pureza. Esa bata blanca tiene un significado, y es el significado de la mirada androcéntrica. Esa bata blanca nos recuerda entonces que no hay perspectiva, no hay no perspectiva de género para producir conocimiento, porque la bata blanca oculta la situacionalidad a través del ojo del sujeto androcéntrico que supone objetividad, neutralidad y universalidad. Entonces, cuando hablamos de las poblaciones que tenemos en las aulas y queremos problematizar esta perspectiva androcéntrica que predomina, lo primero que tenemos también que problematizar son los valores que naturalmente, supuestamente naturales, ¿no?, asociamos a lo masculino y lo femenino. Primero, que en las STEM tampoco es cierto que no haya emotividad y sensibilidad para producir conocimiento. Las emociones son un filtro epistémico para recortar problemas en el mundo y además nos mueve la pasión para pertenecer en ciertos espacios porque nos gusta lo que hacemos. Tampoco es cierto que no haya relaciones afectivas en los ámbitos de conocimiento. Para pertenecer a un lugar y a una carrera científica hago amistades, tejo relaciones, me gustan ciertas docentes, cómo me enseñan, cómo me explican y la mirada sensible que tienen. Eso es lo que nos mantiene en una carrera universitaria, aunque sea de matemática. Entonces también nos está dando la pauta que esos valores sí están en el ámbito de conocimiento STEM. Pero como les decía, también está en la propia producción de conocimiento, por la emotividad y por lo que nos mueve, pero además porque tenemos que preguntarnos para qué sirve lo que estamos haciendo. ¿Por qué las matemáticas fueron importantes en algún momento? Yo les decía que fue un sistema, una consolidación de disciplinas sobre la idea de objetividad y neutralidad que se usaron para describir el comportamiento humano en términos mecánicos. Y ese comportamiento humano descrito en términos mecánicos fue que paradójicamente excluyó a las mujeres y género de las áreas de conocimiento porque supuestamente no tenía habilidades cognitivas para ello. Entonces, por supuesto que enseñar matemática no es machista, no es tan básico como eso lo que digo, ni tampoco que la matemática va a ser androcéntrica siempre. Pero sí es importante visibilizar que la matemática se desarrolla y la física y la química se desarrollan en un contexto moderno colonial que linealmente tuvo como sentido la experimentación en corporalidades para aproximarnos a un conocimiento exhaustivo en términos mecánicos de nuestro cuerpo. Y lo repito, porque hoy tenemos que preguntarnos para qué siguen sirviendo esas disciplinas. Cuando vemos el uso de las tecnologías, cuando vemos el uso de la inteligencia artificial o las programaciones o los aparatos tecnológicos en salud, ahí tenemos que pensar que nuestras disciplinas están sirviendo a una producción de conocimiento en el marco o en el contexto moderno colonial. ¿Qué quiere decir? Que en general estas tecnologías sirven para perpetuar los privilegios de esta subjetividad androcéntrica. ¿De qué manera? Y bueno, lo que estamos viendo a través de estas tecnologías es que hay mucho control, hay mucha regulación. De hecho, hoy está muy estudiado que las elecciones presidenciales en diferentes países, como pasó ahora en Argentina, este desastre, tienen que ver con un perfil psicológico hecho individual para cada persona a través de programaciones o de plataformas de comunicación digital como lo es Facebook. Y todo eso lo dio la consolidación de estas disciplinas, que fíjense que en un momento fue lineal la idea de regular los cuerpos y ahora parece mucho más compleja y menos perceptible, pero que sigue sucediendo. Lo que entonces les propongo cuando situamos estas áreas de conocimiento es agenciarlas, es recuperar la producción de conocimiento para ver para quiénes estamos produciendo conocimiento, quiénes subsidian los proyectos de investigación,
¿Por qué elegimos los proyectos de investigación que elegimos? ¿Quiénes recortan problemas? Los problemas son problemas en la medida que son problemas para alguien. ¿Para quiénes son problemas? Los problemas que consideramos problemas. ¿Quién marca la agenda de lo que se estudia en las STEM? Porque no salen individual e internamente de adentro un día a despertarte y decís, a mí me encanta estudiar el cambio climático. No entendería si no sería inteligible lo que es el cambio climático si no tenés una agenda que todo el tiempo te habla de cambio climático. Y en ese sentido tenemos que contextualizar estos recortes epistémicos porque no son neutrales, porque no son objetivos, porque no son universales y siguen anclados en una agenda política definida por el norte global. Siendo el sur global, tenemos la responsabilidad de, si estamos en estas disciplinas, concientizarnos de que funcionan muchas veces para reproducir estas asimetrías entre el norte global y el sur global. Y por otro lado, ya para finalizar, sí quería decir algo sobre la idea de sexo y género en relación a que el sexo supuestamente causa mi forma de estar en el mundo. La idea de que las posibilidades reproductivas hoy definen ser hombre o mujer y además un aparato, una batería de habilidades cognitivas y conductuales, descansan en las neurociencias. La idea del sistema reproductivo como definitorio de ser hombre o mujer, en realidad, es que el sistema reproductivo opera como una predicción a un tipo de cerebro. Una posibilidad reproductiva implicaría un tipo de cerebro y en tu cerebro es donde está la identidad, la sexualidad y tus habilidades cognitivas y conductuales. Esto viene en paquete para las neurociencias predominantes. Nacés mujer, entonces heterosexual, y entonces te gustan ciertas actividades de juego como jugar con las muñecas, servir el té, y además tenés habilidades cognitivas específicas como la fluidez verbal, que es hablar mucho. Si nacés con pene tendrías un cerebro de varón y serías heterosexual y tendrías ciertas habilidades cognitivas conductuales vinculadas con, o casualidad, la capacidad de abstracción. Y el macho proveedor, entonces te lo explican por qué los niños pegan y son agresivos y juegan a la lucha. Fíjense que es una perspectiva evolutivista donde se reduce nuestro estado mental, nuestra mente, a las posibilidades reproductivas vía cerebro. Es decir, que lo que tenemos en estas neurociencias es que el cerebro se convirtió en la mente. Y acá tenemos muchas críticas. En primer lugar, las neurociencias es que el cerebro se convirtió en la mente. Sí. Lo que tenemos de problemática con esta relación son dos problemas. Uno es que hay muchas neurocientíficas que han hecho estudios empíricos que corroboran que el cerebro no es susceptible de clasificarse según dos poblaciones. Básicamente, si vos mirás la genitalidad de una persona, no vas a adivinar el cerebro que tiene. Y si miras el cerebro de alguien, no vas a saber la genitalidad de quien lo porta. ¿Por qué? Porque lo que nos caracteriza como especie es nuestra alta plasticidad, la capacidad con la que aprendemos, con la que nuestra experiencia se encarna biológicamente. Y el cerebro es el órgano más plástico que tenemos. Entonces, cuando vemos un cerebro, vemos variabilidad entre mujeres y género por un lado, entre varones y género por otro. Esa es una crítica fundamental para decir que el cerebro no tiene sexo, lo que supone que la lógica reproductivista, es decir, basada en la reproducción, para supuestamente naturalizar diferencias cognitivas entre mujeres y hombres y género, no tiene sustento empírico y viene de una lógica, y acá voy al segundo punto, que reduce la mente a los cerebros. Y esta es la temática que a mí más me importa, porque yo trabajo el problema mente-cuerpo. Y acá tenemos una corriente muy grande de filosofía analítica, que es la filosofía de la mente, que ha discutido que todo lo que implique verbos psicológicos como sentir, desear, creer, amar, no pueden reducirse a descripciones biológicas por más exhaustivas que éstas sean. La filósofa de la mente Diana Pérez, que fue mi directora de tesis, dice, y es una postura generalizada, pero ella la defiende de una manera muy particular, que hay que defender el lenguaje mentalista. ¿Qué quiere decir? Que por más que las neurociencias nos digan todo lo que hay que saber del cerebro, nunca van a desplazar nuestro lenguaje mentalista para expresarnos con otras personas. Es decir, que si, por ejemplo, yo vengo acá y les digo, tengo depresión, ¿no? Que es una categoría diagnóstica del ámbito psiquiátrico que está muy vinculada a un neurotransmisor que se llama serotonina.
Hay un montón de hipótesis explicativas para la depresión, no funciona ninguna. La de la serotonina tampoco está funcionando bien y hay muchos motivos del por qué no funciona. Pero la idea más normal, la idea generalizada, es que bajas concentraciones de serotonina causarían depresión. Eso supone que la mente causa, el cerebro causa la mente. Entonces, si abonáramos a esta idea, que es muy problemática, suponemos que las neurociencias saben todo lo que hay que saber, o que desde la biología se sabe todo lo que hay que saber sobre el organismo, y vengo acá y les digo, tengo depresión, y Linda me dice, ¿y qué más? Y yo le digo, tengo bajas las concentraciones de serotonina. ¿Y qué más? Y la presión arterial, la presión la tengo baja. ¿Y qué más? La frecuencia cardíaca me aumentó. ¿Y qué más? Estoy triste. ¿Cómo se explica ese estar triste? ¿Cómo se encuentra ese estar triste en el cerebro? ¿Cómo se describe ese estar triste a partir de concentraciones hormonales, a partir de niveles de neurotransmisores? Las personas que defendemos el lenguaje mentalista sostenemos que la biología es una materialidad necesaria para tener mente, pero que la mente no se agota en ella. Sin caer en dualismos cartesianos, que suponen que la mente es una cosa diferente al cuerpo, sostenemos que la mente, en realidad, es algo mucho más que lo biológico, pero no sustancialmente diferente a ello. Lo que decimos es que las neurociencias no son la disciplina para estudiar acerca del comportamiento humano, porque eso sería reducirle el comportamiento a datos neurobiológicos. Y esa reducción viene de este paradigma moderno colonial, que no se basó en verdades científicas, sino en a prioris, en marcos epistémicos que siguen estando presentes, pero que nunca verdaderamente se ponen a prueba. No encontramos una relación causal entre tipo de cerebro, que no hay igual, pero niveles de testosterona y conducta agresiva. No se puede encontrar esa relación causal. Lo que observamos son correlaciones entre niveles de testosterona y ciertas conductas, pero también hay que asumir que esas correlaciones están atravesadas por normativas de género y supone que las personas que tienen más concentración de testosterona son socializadas para que se le habiliten ciertas conductas como ser agresivas, ser violentas. Entonces, en este sentido, si nos corremos de la lógica reproductivista para identificarnos en el mundo, suponemos que no hay una naturaleza hombre-mujer, sino que son categorías fundadas en posibilidades reproductivas, pero que no están definidas por ella. Y en ese sentido, entonces, algo que tenemos que hacer para dejar de reproducir este paradigma moderno colonial, que abona a una perspectiva desde ningún lado mecanicista, es con nuestros estudiantes hablar, preguntarles nombres y pronombres, cómo se identifican, y no suponer cómo se identifican por lo que yo creo que aprendí a través de este sistema predictivo del que les hablé. Cómo se ve una persona no me dice cómo esa persona se vive. Tenemos que preguntar su nombre o sus pronombres. Y al mismo tiempo, el lenguaje inclusivo y no binario también es una responsabilidad pedagógica para incluir a todas las corporalidades en el imaginario de la ciencia. Yo siempre cuento esta historia que me pasó con mi sobrina de 6 años. Yo soy de la generación que no hablo nunca lenguaje inclusivo, lo tengo que estar aprendiendo todo el tiempo, pues me cuesta. Y una vez estaba hablando con mi hermano y estaba mi sobrina de 6 años, tenía 6 en ese momento, y le estaba diciendo a mi hermano, no, porque unos científicos tal cosa. Y viene mi sobrina y me dice, ¿no había científicas? Y yo le pedí perdón y le dije, no, perdón. Seguro que sí, había científicas y científicas, le digo, no lo sé. Pero hay un imaginario ahí que estamos amputando. Cuando hablamos con el genérico masculino, estamos diciendo algo. Estamos diciendo que el espacio público sigue siendo sujeto, sigue siendo como propiedad del sujeto androcéntrico, sigue siendo propiedad de los valores objetivos y neutrales que asociamos al masculino genérico, cuando el masculino genérico no tiene nada de objetividad y de neutralidad, sino que está perpetuando el lugar y el privilegio epistémico de este tipo de sujeto. Entonces, nuestro compromiso pedagógico también tiene que ser hacer el ejercicio. Si nos cuesta hablar con la E, decir, evitar hablar con genéricos y decir la comunidad científica, los y las estudiantes, les estudiantes, la comunidad estudiantil, sino hay estrategias, pero el punto es no crear un imaginario donde perpetuemos que el espacio público y por tanto la producción de conocimiento sigue siendo propiedad de un tipo de subjetividad. Y acá yo quería cerrar con que justamente esta idea de los lenguajes y de las identidades que cada vez son más, y para mí es muy bueno porque quiere decir que estamos cortando
con esta supuesta conexión causal entre genitalidad y estar en el mundo, porque en realidad es una conexión normativa, no es causal, me parece importante subrayar que no vamos a capturar todas, porque no sabemos cuántas identidades pueden desarrollarse en el marco de un sistema de valores que estemos cuestionando, el sistema de valores dicotómico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntar, porque no está mal preguntar. Lo mejor es la pregunta a la malgenerización. Siempre es primero preguntar y siempre es primero decir me equivoqué, perdón, no hay problema con eso. El error siempre es asumir. Y acá yo quiero decir que, por ejemplo, cuando yo hablo de mi nombre Lu, tiene que ver con que me reapropié de un nombre de manera neutral, porque no me identifico con lo femenino, o sí en ciertos aspectos, pero no me identifico mujer, me identifico lesbiana. Y hay todo un abanico de identidades a través de la sexualidad. Entonces, es muy complejo, pero como decía Glinda antes, las conexiones causales no existen ni para la diversidad de género, que tendría que ver con esta idea de ser hombre, mujer, no binaria, y tampoco para la diversidad sexual, que tiene que ver con ser heterosexual, asexual, bisexual, lesbiana, gay, pansexual. Entonces, lo importante siempre es la pregunta, los pronombres, y saber que la diversidad de género tiene que ver con estas identidades y que la diversidad sexual con mi orientación sexual, con quién es mi sujeto de deseo. Pero que hay veces que esa orientación sexual juega un rol para la identidad de una persona. Por eso hay muchas lesbianas que no nos identificamos mujeres. Y ahora nos identificamos en el espectro de lo no binario, como hay feminidades que no se identifican mujeres y masculinidades que no se identifican hombres. Lo que estamos diciendo es que habitamos un espectro de la masculinidad y la feminidad dentro del sistema binario que tenemos, que no nos deja ver otra cosa por ahora y que no vamos a llegar a verla. Podemos desarrollar otro tipo de formas de habitarnos fuera de estas categorías hombre-mujer, pero que no implica no ser ni masculina ni femenina, porque eso sería no ser reconocible ni inteligible, es imposible. A lo que voy con todo esto y para cerrar, es que la perspectiva de género que les propongo no solo sitúa las disciplinas históricamente en su desarrollo, en sus valores, en lo que encarnamos, sino que también problematizan las prácticas pedagógicas, la responsabilidad de que todos se sientan incluidos y de visibilizar las ausencias de comunidades que no están, porque por algo no están, y de visibilizar las infrarrepresentaciones y de visibilizar desde también la autoridad docente que no hay una posibilidad reproductiva que determine tu capacidad para cierta disciplina científica y que no hay una posibilidad reproductiva que delinee que tu forma de estar en el mundo va a ser más válida que otra. No hay identidades más auténticas que otras y por eso es importante la idea del oxigénero, porque lo que estoy diciendo con eso es que nadie nace mujer ni nadie nace hombre. Hay una asignación al nacer en función de una genitalidad, pero es una asignación que no tiene un correlato causal en términos científicos y que es una asignación que prescribe lo que podemos ser. Hay personas que transitamos hacia otros lugares y vamos a reproducir el binario siempre, porque si no, no seríamos inteligibles, pero intentamos cuestionar la conexión de causalidad. Y ese cuestionamiento es tanto para la población cisgénero como la población transgénero, la población heterosexual, la población de la diversidad sexual. Porque yo siempre digo, no importa quién sos y cómo te identificás, lo importante es cómo entendés tu trayectoria vital para nombrarte como te nombrás. Si vos pensás que naciste así, si una posibilidad reproductiva pensás que te definió, entonces estás adoptando la perspectiva androcéntrica, un paradigma mecanicista que reduce tus posibilidades de estar en el mundo en función de jerarquizar los roles sociales. Si vos te identificás cisgénero heterosexual y decís, no nací así, lo actualizo, me asignaron y este es mi sujeto de deseo y esta soy yo, está genial, no estás reproduciendo esa perspectiva androcéntrica, porque estás cuestionando un punto de partida esencialista sustancial para romper con estas conectividades o conexiones causales que explican las exclusiones, sobre todo en las disciplinas STEM, porque más están en juego estos valores androcéntricos. O sea, voy a cerrar acá para dar lugar a las preguntas y al diálogo. Muchísimas gracias, Lu. Bueno, pues abran sus micrófonos, abran sus cámaras. Creo que como Eloína aplaude, yo creo que aplaudimos todas, todos y todes. Y yo creo que ahí está el meollo del asunto. Es cómo nos entendemos. Y fíjense que aquí estamos en un contexto, ¿no? De cómo nos entendemos. Sí, a ver, es que
cómo nos entendemos a nosotros como docentes tiene una implicación muy importante en el ámbito familiar, pero mucho más importante en el ámbito profesional, porque todos los que estamos aquí somos docentes. Y creo que cómo nos entendemos nosotros, como dice Lu, cómo nos entendemos como individuos, individuas e individuos sociales, nos permitirá entender a los que tenemos, las y les que tenemos enfrente. Y creo que esta es una coyuntura bastante moderna, sí, para mí, o sea, para mí han sido unos años de aprendizaje importantísimos, interesantísimos y valiosísimos, ¿no? Así es de que este tema que nos plantea Lu es por demás impresionante. Así es de que abran sus micrófonos, levanten las manos, nos preguntan, ¿qué texto nos recomienda sobre epistemología femenina? Sí, a ver, ahí diría, es epistemología feminista. Recomiendo un texto de Diana Maffia, que es una epistemóloga argentina, que tiene un texto, fíjense, que se llama Contra las dicotomías, que está en internet, que es muy accesible, está muy bien explicado, habla del sistema de valores dicotómico, del principio de exclusión y de exhaustividad, de la jerarquización de ese sistema, de cómo lo encarna el sujeto androcéntrico y que simbólicamente lo adoptamos todos cuando pensamos que miramos desde ningún lugar. Estamos situándonos en esa mirada. Y ahí ese texto está muy chido para eso. Vale, perfecto. Fíjense otra cosa. Carmen, le doy entrada a Carmen Valle, que levantó la mano. Gracias, Carmen. Hola, ¿sí se oye bien? Ya, creo que ya. A ver. ¿Sí se oye bien? No. Sí, más o menos, pero te entiendo, ¿no? Vale, ok. Bueno, pues muchas gracias, Lu, como siempre. Híjole, es que es un tema que es bien difícil. Y lo que a mí me preocupa es si lo que estamos haciendo en las aulas es suficiente, porque, bueno, ojalá ustedes tengan una situación diferente, pero muy frecuentemente cuando damos este tipo de materias en carreras de STEM, pues es una en toda la carrera. Y, por ejemplo, en veterinaria tenemos 2 horas a la semana, un semestre y se acabó, ¿no? Y entonces a veces me preocupa que estemos haciendo suficiente para validar esas emotividades, para validar esas identidades, ¿no? Y si estamos haciendo suficiente dentro del curso y si estamos haciendo suficiente fuera del curso. Yo procuro temas de ética de cuidado, de teoría queer, pero aún así me preocupa que no es suficiente. Sí, ¿terminaste? Sí, no te quería interrumpir. Muchas gracias, qué bueno verte, Carmen, siempre es un placer verte. No, lo que plantea Carmen me parece súper importante y es el punto más, o sea, es lo más difícil. Ahí yo diría varias cosas. Una, por eso hice énfasis mucho en la idea del nombre y pronombre y lenguaje inclusivo, porque algo nos está diciendo de la postura docente. Algo nos está diciendo la postura docente y de visibilizar ausencias, de que los compañeros se pregunten ¿dónde hay personas transgénero? ¿Por qué no hay? ¿Dónde hay comunidades? ¿Dónde están las mujeres y género en ingeniería? ¿Dónde están las personas racializadas? ¿Por qué no hay gente indígena en la universidad o afro? O sea, esas cosas tienen que ver con un paradigma, porque también es blanco el paradigma, y capacitista, porque no hay gente en silla de ruedas que le guste la ingeniería, o sea, ¿por qué hay tanta poca gente? O sea, vas a arquitectura y no puedes ni entrar en silla de ruedas porque no hay rampa. Entonces, acá tenemos toda una arquitectura de barreras estructurales en ese sentido y simbólicas, como les dije, que hay que visibilizar como docente en todas las materias. Esto no tiene que ver con la materia de género. Si yo doy en plegamiento proteínas, tengo que hablar como docente de una responsabilidad ética también de quienes están sobrerepresentados en esta carrera. O sea, eso yo creo que sí es una parte de la formación docente. No podemos dejar
para el rincón de género hablar de los problemas de inclusión, porque si no, lo que pasa con la gente que estudia ingeniería es que no le importa. Porque a mí me pasó estudiando biotecnología, a mí esto me interesó después. Yo en biotecnología quería saber biología molecular. Tampoco me interesaba matemáticas igual, pero lo tengo que estudiar. Pero no me importaban primero que igual no había, como dice Carmen, y voy a ir a eso, pero tampoco me hubiera gustado que haya historia de la ciencia, me hubiera aburrido, la verdad me hubiera aburrido. Pero claro, el punto es ver qué perspectiva le damos a la historia de la ciencia, no es opcional. ¿Y desde dónde? Yo ahí sostengo que las materias tienen que tener un híbrido. Si yo estoy enseñando química orgánica, tengo que situar históricamente de dónde viene la química orgánica, no hacer el rincón de la historia, el rincón del género. Y eso en las áreas STEM sabemos que a nadie le gusta. O sea, ¿a quién le importa a la gente que quiere ser ingeniera en el contexto histórico, moderno, colonial de cómo a Newton supuestamente se le cayó la manzana y descubrió la gravedad? O sea, no le importa. Claro, ese es el rol de la formación académica y docente. El problema es que tampoco no importa en la academia, no importa en la formación académica. Y yo diría, los pliegos petitorios de los movimientos feministas que implicaron la introducción de materias relacionadas con género son muy importantes, pero no son suficientes. Tenemos que cambiar nuestra propia perspectiva de cómo estamos abordando las materias. No dejar en el rincón de género, en el rincón de la historia. ¿No? Creo que hay un micrófono abierto. Pero ahí el punto importante yo creo que es también la relevancia que le damos. Yo en la carrera de biotecnología, siempre lo digo, tuve una sola asignatura que era social, que era biotecnología y sociedad. Tenía álgebra y geometría analítica, 10 créditos. En análisis matemático 1, 12 créditos. Biología molecular, 12 créditos. Biotecnología y sociedad, 2 créditos. Tal cual que dice Carmen, 2 horas por semana. Y el perfil era biotecnología industrial. Ese era el perfil de biotecnología y sociedad. O sea, no era la inserción de la disciplina, para qué hacemos biotecnología, a quién les sirve proteínas recombinantes, para qué sistema de salud. No había una reflexión crítica, pero tampoco de los docentes. Entonces, yo sí creo que la práctica pedagógica tiene que enriquecerse de la interdisciplina. No podemos ser docentes en química sin una formación interdisciplinar de lo contextual. No es solamente género, es raza, es clase, es gordofobia, es capacitismo. O sea, hay personas que no se animan a preguntar en el aula porque no quieren ser expuestas. ¿Por qué? Por todas las violencias asociadas a las discriminaciones. No se trata solamente de la población LGBT. Se trata de varones y género que no tienen una masculinidad hegemónica y tampoco se animan, de las personas que son leídas gordas en una sociedad gordofóbica y no se quieren exponer, que tienen vergüenza de levantarse, de la clase social y que les da vergüenza la ropa que tienen puesta y no quieren dejarse ver. No podemos omitir eso, porque si no, somos cómplices de eso. Entonces, no se trata de hacer un rincón para las sociales y humanidades, que también están en esta dicotomía duro-blando, jerarquizada. Las ciencias duras las más encarnan lo objetivo, lo neutral, la que más valen, y las sociales y humanidades, ese choro que hace la gente que no tiene relevancia epistémica. O sea, no podemos reproducir eso en la propia formación académica. La solución no es que haya la materia de género. Y cuando hablamos del género transversal es problemático porque después tenemos las mismas personas dando materias que no saben nada de género diciendo es transversal, yo hablo de mujeres. Pero el género no es mujeres. Depende de la perspectiva que vos des. El género, para mí, es la perspectiva que yo les di. Es una mirada que tiene que ver con la expansión moderna colonial, que tiene que ver con la racialización de los cuerpos, con la marginalización de la comunidad LGBT, con la gordofobia, con el capacitismo. Porque en el género confluyen estas exclusiones. Entonces, necesitamos materias que sean química orgánica 3 y que en una unidad de química orgánica 3 tenga que haber un módulo de historia de química orgánica. Que en una materia de biología molecular tengan que enseñarme a mí en un módulo para qué hago biología molecular o cuál fue la intención de llegar a este estado molecular del conocimiento humano. Porque si no, porque ni siquiera nosotros como docentes lo sabemos, porque seamos honestos. Yo lo aprendí porque me fui a epistemología feminista y porque me interesé en la historia después de irme a neurociencias. Si yo seguía en un laboratorio de neurociencias, no hubiera tenido idea de esto. Y probablemente me hubiera costado ver los sesgos implicados en la idea de que el cerebro tiene sexo. O sea, el libro lo escribí como una tesis doctoral criticando un discurso del cual yo era parte. Hacía producción de conocimiento para eso. Me costó un montón verlo. Me costó un montón. Pero acá yo creo que lo que más nos mueve, y voy de vuelta a esto, es la dimensión afectiva.
la manera de verlo es la dimensión afectiva. Justo el afecto, que es el último orejón del tarro en estas disciplinas, es lo que tenemos que revitalizar. Es lo más importante. Me quedo en la carrera, hago un espacio de pertenencia cuando tengo afectos, cuando me siento reconocida. Hay que garantizar ese reconocimiento. Y la dimensión afectiva, de alguna manera, también explica que nos preocupemos por ver para qué estamos produciendo conocimiento. ¿Para qué estamos queriendo estudiar química? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué nos interesó eso? Enmarcarnos en que ese interés tiene un contexto. ¿Por qué existe la disciplina? Por eso nos interesa la disciplina. ¿Por qué existe la disciplina? Es la pregunta, entonces. Y ahí nos lleva a la historia y a la crítica. Entonces, yo sí creo que necesitamos una responsabilidad pedagógica desde la formación académica y también cómo como docentes nos formamos y nos preocupamos de formarnos en eso y se lo transmitimos a los estudiantes, digamos. Pero sí es algo como, es un fenómeno estructural ya, ¿no? Que sí es complejo. Vale, muchas gracias, Carmen, por tu pregunta. Gracias, Lu. Yo creo que lo que acaba de decir Lu nos pega directamente a todas, todos y todes nosotros, nosotres. Porque así como cada uno de nosotras, nosotros y nosotres, reflejamos la idea de ciencia que tenemos en la cabeza, la idea del científico, la científica, la científica que tenemos en la cabeza, así reflejamos cómo vemos a nuestros estudiantes. Si los vemos hombres, mujeres y nada más, y los demás, ¿qué son? Fíjese que eso a mí me ha conflictuado de una manera muy impresionante, muy impresionante. Primero, pues porque tengo una hija lesbiana a la que admiro, como ustedes no tienen idea, por su valentía, por su conciencia, por su ser. Esta hija me hizo abuela, fíjense qué cosa, ¿no? Otra maravilla, otra maravilla. Yo nunca, creo que como docente he tratado de respetar lo más que he podido a mis estudiantes, eh, pero ahora, hace 3 semestres, yo tuve 2 estudiantes muy buenos. eh, uno con un pelo maravilloso, bueno, yo lo veía como hombre, pero el pelo lacio, lacio, lacio y un moño encantador. Y otro llegaba con un saco de lentejuelas con muchos colores y los aretes largos en conjunto con su saco. Y la pregunta era, ¿cómo me refiero a ellos? ¿Cómo me dirijo a ellos? Pero no porque no supiera decirles, oye Pedro o oye Juan, eso lo sabía, para incluirlos plenamente a la dinámica de mi curso, plena y totalmente. Y yo creo que eso, como lo acaba de decir Lu, no es una clase de género, es un switcheo cerebral. Es un entender lo que los y les jóvenes nos están diciendo ahora, ¿no? Es el aceptar la libertad de vivir, ¿no? Y a mí esto me tiene realmente apasionada, o sea, realmente apasionada. Y me falta tanto por aprender, ¿no? Que sigo confundiendo sexo con género, o sea, soy una calamidad, pero bueno, espero que no me digan, ay, por la edad te lo vamos a respetar, porque todavía soy muy joven y me falta mucho, ¿no? Pero a ver, yo estoy segura que todos los que estamos aquí estamos luchando de una u otra manera contra eso, porque se me va. Claro, hace algunos años, Andoni en la Facultad de Química es uno de nuestros ejemplos, que empezó a estudiar esto de la afectividad,
de la afectividad en el aula, que es muy importante. Fíjense nada más que primitivos somos, primitivos, primitivas y primitives. Primitives, ¿no? Somos. Ahora resulta que nos tienen que decir que como docentes tenemos que ser afectivos en el aula. Qué terrible, ¿no? Qué tremendamente terrible. Y yo creo que esa afectividad no es a la que Luz se refiere solamente, ¿no? Solamente. Se refiere a otra afectividad mucho más de entender quiénes somos. Así de sencillo. ¿Quiénes somos? ¿A quiénes tenemos enfrente? Entonces, abran sus micrófonos. Primero decirle a Carol que muchas gracias. Carol Perelman, una profesora de la Facultad de Química, dice, excelente, mil gracias por la calidad en las múltiples perspectivas. Y yo creo que es una dificultad que al menos a mí me rebasa, efectivamente. Las maneja para mí con gran soltura ahora, ¿no? Y yo creo que hay que aprenderlo, ¿no? Nos comparten la liga de Facebook para compartir esta charla. Sí les decimos desde ahorita que todas nuestras conferencias están colgadas en la página de Colmenat, es Colmenat MX, ¿sí? Y ahí pueden ver todas nuestras conferencias. La charla de Lu estará colgada en el transcurso de esta semana, si no es que muy rápido, y les estamos enviando el enlace para que llenen el formato de Google y hay mucho tráfico. poder enviarles constancia de asistencia, ¿no? Entonces, preguntas hacia Lu, ¿no? Preguntas, inquietudes. Así es de que los micrófonos están abiertos para ustedes. Porque yo tengo 20, ¿eh? Así es de que no me dejan seguir. Clara, No. Clarita. Sí. Hola, Lu. Ya había escuchado de ti y bueno, yo fui durante muchos años profesora de secundaria y bachillerato y como dice Glinda, hubo un momento en que en mis clases de biología los chicos sabían más que yo, ¿no? Entonces fue muy impresionante porque claro, abordábamos el tema de género, el tema de sexo. Y de veras, yo tenía que ayornarme rapidísimamente porque ellos me hablaban de términos que yo desconocía. Entonces, me viene muy bien tu conferencia como para recapacitar muchísimo y nutrirme de todo esto que de alguna manera es nuevo, pero creo que muy importante. Mis alumnas de bachillerato empezaron a usar lenguaje inclusivo. Y yo tuve que ponerme a la altura, ¿no? Entonces, creo que sí es algo muy importante que tenemos que hacer y que efectivamente hemos crecido dentro de un paradigma que nos excluye incluso como mujeres, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante y muy interesante todo lo que nos has compartido. Y te digo, ahora sí que lo he vivido desde la emotividad, desde el estar frente a un grupo y tener que aprender, que creo que eso es de las cosas más bonitas que nos pasan a los maestros, aprender. Y entonces te digo, sí, te agradezco muchísimo porque creo que sí tenemos que caminar en esta línea y abrirnos, ¿no? Abrirnos a una realidad que está aquí, que nunca había sido vista de esta manera, pero que es la manera en que hay que verla, ¿no? Muchas gracias. Qué linda, Clara. Muchas gracias a vos por tu intervención. Me parece súper, a mí me parece, mira, tanto te escucho a vos y la escucho a Glinda, me parece que son lo más. Tipo, me hubiera gustado tener docentes como ustedes, porque, digo, si me pongo a pensar en estudiantes de bachillerato, tener docentes que estén
permeables al aprendizaje y que no se sitúen desde esta idea del sujeto androcéntrico de que no van a aprender nada de los estudiantes y solo los estudiantes van a aprender una asimetría que aparte es aburrida para los docentes. Ujú. Me parece que es lo más valioso y la puerta para aprender lo que se quiere, lo que se quiera, digamos, porque justo hay un interés y lo que decís de la emotividad me parece muy bonito. También la escuchaba a Glinda que habla de la hija y creo que ahí es vuelta hasta la dimensión afectiva, ¿no? Es cuando te encontrás con esta emotividad, te comprometes con eso. Y a mí me parece que yo de vuelta rescato que no tenemos que saber todo, o sea, para mí la pregunta es lo más importante. Cuando ahora decías lo del lenguaje incluyente y quizás Glinda hablaba de personas que no sabía cómo llamar. Yo también hay veces que no sé cómo llamar a la gente y le pregunto nombre y pronombres. Y hay veces que me olvido y le digo, disculpa, me repetís tus pronombres que no me acuerdo, me decís cómo querés que te llame que no me acuerdo. Pero hay un reconocimiento social y eso para mí es la habilitación del diálogo, ¿no? Y me parece genial situar esta idea de la actualización con los estudiantes desde un lugar tan bonito que es algo vital en la enseñanza, ¿no? Y como es algo que no se agota. Eh, a mí me parece que en biología, sobre todo, las nociones de sexo y género son muy complejas. Y la verdad es que, claro, es que tenemos formaciones que yo en la carrera no aprendí nada de eso. O sea, tampoco, o sea, no aprendí nada. Y pasaron 20 años de la carrera, no hace tanto. Entonces, sí son cosas nuevas para todas las personas. Y creo que el compromiso colectivo y la predisposición para mí lo es todo, digamos, ¿no? El querer respetar y el querer incluir. Y como vos bien decías, es salirnos de estructuras que nos incluyen a nosotras mismas por nuestras propias subjetividades, de Ujú. muchas maneras. Entonces, yo sí creo que ahí hay un compromiso muy potente y la verdad lo valoro muchísimo, me parece hermoso. Muchas gracias. Linda, gracias a ti. Yo Ah, antes de... Perdón, sí. sí, vas. No, antes de terminar, algo importante también es que cuando hablé de identidad de género y sexualidad también es complejo porque también tenemos un trasfondo heterosexual para entender, ¿no? Entonces, cuando vemos a una mujer transgénero, es decir, una persona que tiene pene y que al nacer le asignaron hombre y transicionó y es mujer transgénero, pensamos que esa mujer transgénero es heterosexual, que va a estar con hombres. Y no necesariamente, porque la identidad de género no tiene que ver con la sexualidad. Hay mujeres transgénero lesbianas, hay varones trans gays, porque no tiene que ver la identidad con la sexualidad. Y yo sé que son temas complejos, pero por eso digo, no hay que dar nada por sentado, ¿no? O sea, una cosa es la identidad de alguien, pero tampoco hay que asumir la sexualidad a partir de la identidad. Si vemos que hay una mujer trans, no tenemos que asumir que le van a gustar los hombres, no necesariamente. Y no tenemos que asumir que las personas tienen sexualidad hacia otra gente, hay asexualidad. Y antes lo patologizábamos. ¿Y por qué? Digo, es lo más normal si somos personas. No somos animales no humanos que nos reproducimos por instinto, si no estaría sobrepoblado el mundo. Hay algo del orden del deseo. Y ahí de vuelta cabe el aspecto mental, que no se reduce a lo biológico. Entonces, esa potencia a mí me parece desde la pregunta muy bonita, del no dar nada por sentado, ¿no? Dudar de todo eso que pienso que la persona es cuando la veo. Te pregunto pronombre, no doy por sentado que te gusta, no doy por sentado qué quieres ser, qué haces. O sea, eso, la desnaturalización, me parece la herramienta del comienzo para un cambio colectivo, ¿no? Claro. Gracias. A vos. Lo que acabas de decir, Lu, es de lo más complejo. O sea, sí es difícil aceptar esta diversidad en nuestras aulas y empezar a aprender a respetarla, a entenderla y a incluirla. Hijos, es que es un switch cerebral que yo creo que todos, no solo yo por mi edad, cuidado, yo creo que a todos nos está costando trabajo, ¿no? Eloína, muchas gracias, adelante. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes. Sí. Perfectamente. Muchísimas gracias por esta plática, tanto a Colmenat como a Lu. Agradecerle mucho este tiempo pues, de compartir todos sus saberes. Yo soy también profesora de nivel medio superior. Pues yo más bien estoy enfocada al área de filosofía, epistemología, teoría del conocimiento. Entonces, muchas de las cosas que has compartido esta tarde pues se trata también de compartirlas en el aula con los compañeros estudiantes.
y las compañeras estudiantes. Pero también en otros ratos, en otros momentos, estudio la relación entre comunicación y decolonialidad. Entonces, en ese sentido, como va muy de la mano esto que tú has planteado, ¿no? O sea, el género como parte del proyecto moderno colonial, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta cuestión ética, ¿no? Que se plantea desde la conferencia, desde esta plática, como parte de este proyecto moderno colonial, pues lo podemos ver y lo podemos apreciar en la invisibilización de todas estas formas otras de vida, ¿no? Que tú has planteado, ¿no? Que forman parte también de todo lo que es exterior a la totalidad que plantean estos valores, ¿no? Y que de alguna forma empiezan a producir seres desexistentes, incomunicados, sin la posibilidad de ser, sin la posibilidad de conocer, de poder, de decir, de hacer, ¿no? Desde esta otredad y desde los mundos de los que forman parte. Entonces, en ese sentido, yo tengo dos preguntas, que obviamente son las preguntas, ¿no? Del millón, pero que bueno, estaría genial poder charlar y problematizar. Y bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos aperturar institucionalmente la posibilidad y la responsabilidad, no solo pedagógica, sino también epistémica, de transitar esta alteridad, ¿no? O hacia la alteridad? Y la siguiente sería, ¿qué valores, ¿no? Hablando de este switch, ¿no? Que hay que hacer, como lo menciona la doctora Glinda, ¿qué valores habría de resignificarse o de plano destituirse que están trazados en esta lógica moderno-colonial, utilizando a la ciencia como su gramática? ¿Qué pensarías de eso? Eloína, bueno, muchísimas gracias por las dos preguntas. Súper interesante lo que estudias, lo que abordás, tu formación. Sí, son complejas. Yo haría como una suerte de aproximación. A la primera, y en relación a que lo dijiste, me parece muy importante visibilizar que esta no es la única forma de vivir. Este sistema de creencias, digo. Hay gente que, por ejemplo, no va al sistema de salud porque es una cultura occidental la idea de intervenir el cuerpo. Y eso tiene que ver, yo siempre lo pongo acá y me pongo filosófica y escorpiana, mi luna en Escorpio, o sea, la astrología a mí me explica todo. Tiene que ver con nuestra conciencia de muerte en la cultura occidental, que es una forma de canalizar la angustia manipulando cuerpos, básicamente, porque necesitamos vivir más. Y eso implica habilitar la violencia. Entonces, hay otras culturas que tienen otra conciencia de muerte, y de hecho podemos irnos a la cultura oriental, justo se fue Carmen, pero hay una suerte de filosofía oriental que también puede darnos luz. Y yo creo que el punto de partida docente es plantear que esta forma de entender el mundo no es la absoluta, no es la única y no es la verdadera, porque también hay una suerte de progreso científico que viene de la mano con el proyecto moderno colonial, donde pareciera que el saber es acumulativo en esta dirección y es auténtica y es la mejor. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, tenemos que ser bastante pretenciosos para suponer que este sistema de creencias que tiene menos de 500 años es más verdadero que un sistema de creencias que al menos duró 2000, que era el de la Grecia clásica. Digo, pensar que estaban equivocados, la verdad es parte de la narrativa androcéntrica. En realidad el sistema de creencias era otro. No necesitaban hacer un microscopio, por eso no lo desarrollaron, porque no había esas preguntas, porque había otras formas de entenderse en el mundo. Y no eran atrasadas, eran otras formas. De hecho, la misma especie, Homo sapiens sapiens, la misma desarrollo de la corteza prefrontal. Acá no valen perspectivas evolutivistas. Entonces, yo creo que hay que situar en el contexto un sistema de creencias que no es el único ni el auténtico, ni el verdadero, sino que estamos anclados en un paradigma moderno colonial de la idea de progreso que nos dice que sí es, y eso es un punto de partida sesgado docente. Porque siempre hablamos desde el saber occidental como si fuera el saber. Eso es lo primero para reconocer a esas otras corporalidades que se quedan fuera, ¿no? De este mundo totalizante que describías, me parece. Y tu segunda pregunta, ¿qué era? Sobre los valores. ¿Qué valores habría que Justo, resignificar sí, o destituir justo. de plano, ¿no? Justo para mí un buen comienzo es como yo comencé esta charla diciendo, nunca se mira desde ningún lugar. Cuando yo pienso que miro desde ningún lugar, estoy adoptando los valores de objetividad, neutralidad y universalidad que vienen de un sujeto concreto, que es muy particular esa mirada, muy particular, muy interesada y no tiene nada de objetividad, sino que ese interés está permeando una forma de entender el mundo para legitimar sus privilegios. Entonces yo sí creo que primero hay que problematizar esos valores supuestos de mirar desde ningún lugar y además
incluir esos valores que nos han enseñado que no forman parte de la producción de conocimiento, como la emoción y la afectividad, en la misma producción de conocimiento. Yo creo que hay una forma de enseñar que tenemos que reproduce un sistema de valores dicotómico, que lo van a ver en este texto que les recomendé de Diana Mafía, pero creo que parte de reconocer que esos valores son moderno-coloniales y no describen el mundo tal cual es, implica romper con el sistema de valores dicotómico y no crear una suerte de exclusión entre razón y emoción, por ejemplo, y volver la dimensión afectiva algo fundamental para la producción de conocimiento científico y no generizar el afecto y la emoción. Problematizar que no tiene que ver con lo femenino, que todo el mundo tiene emotividad y afectividad. La canalizamos diferente por una normativa de género, no por un hecho causal basado en las posibilidades reproductivas. Yo creo que esos son puentes que se pueden dar, tejer, ¿no? Entre los valores que desarrollamos de manera dicotómica, pero que así no funcionan en la vida. Así no funcionamos en la vida. Muchas gracias, Lu. No, a vos. Gracias, Eloína. Gracias, Lu, por tu rica respuesta. Y bueno, creo que es hora de cerrar nuestra conferencia y me gustaría solo mencionar dos ideas. Bueno, creo que Lu a lo largo de su charla dio 100 ideas importantísimas que ojalá pudiéramos ir trabajando poco a poco, todas, todos y todes, para integrarlas a nuestra docencia, para hacerlas parte de este contrato didáctico, ¿no? Del aula. Entonces, me gustaría decir, todo conocimiento es situado, ¿sí? Pero no solo desde esta teoría de conocimiento situado de la pedagogía o de la didáctica de las ciencias, sino es un situado mucho más amplio, ¿no? Es un situado tan amplio como Lu lo ha expresado ahora. Algo que me parece fundamental es la perspectiva de género no es una opción, ¿no? Me parece fundamental. O sea, cómo moverlo en nuestros cerebros e integrarlos a nuestra didáctica, ¿no? Y yo cierro con el libro de Lu, ¿no? Porque a mí, yo fui a la presentación y creo que me quedé sin dormir 2 días, pues porque me movió el piso, ¿no? Me movió el piso y yo no tengo alfombras en mi casa, ¿no? Entonces fue terrible. Pero esta idea de que los sexos son una invención biológica, ¿no? Es impresionantemente maravilloso. No se lo pierdan, no se lo pierdan. No sé si lo están viendo, si no, les pongo la fuente en la página. Es un librazo. Lu tiene un cerebro ya muy, como ustedes lo acaban de escuchar, muy revolucionado, pero lo más interesante del cerebro de Lu es que lo tiene tan bien integrado que es una envidia. Así es de que muchísimas gracias, Lu, un abrazo y ahora le doy entrada a José Luis, nuestro presidente, porque te quiere hacer un reconocimiento. Bueno, pues nuevamente me uno a las palabras de agradecimiento, Lu, por estos constructos de veras de esta tarde de aprendizaje, ¿verdad? De este lenguaje inclusivo, de lo bien que manejas las partes de los valores, la sensibilidad, las emociones, la parte ética y estas conceptualizaciones de universalidad, de neutralidad, de perspectiva de género y esta objetividad que con mucha precisión nos han manejado esta tarde. Muchas gracias de veras por compartirnos y por ser solidaria con el Colmenat. En este momento, pues hacemos la presentación de el reconocimiento. Bueno, pues el Colmenat, el Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, el Ambiente y la Tecnología, Colmenat, otorga el presente reconocimiento a la doctora Lu por impartir la conferencia magistral El género en la ciencia, una necesidad ética en las pedagogías STEM,
Atentamente, polinizadores del conocimiento científico y tecnológico, Ciudad de México, a 13 de junio del 2024. El presidente José Luis García Leos. Gracias, Lu. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a vos, muchas gracias a Colmenat, a Glinda, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos por la participación. De verdad, fue un placer estar con ustedes y compartir este espacio. Espero volver a coincidir. Sí, sí, yo no quiero que cerremos nuestras sesiones sin quedarnos con la tarea. Así como tenemos que discutir colegiadamente toda la propuesta de la nueva escuela mexicana, tenemos que discutir colegiadamente cómo integrar todos estos conceptos, cómo integrar realmente a nuestras alumnas, alumnos y alumnas. O sea, se dice fácil, pero cuando nos damos cuenta que no hemos visto a muchos de ellos, es muy fuerte, ¿no? Entonces, sí me gustaría que se quedara ese compromiso docente para el Colmenat, ¿no? Organizar ahora, aparte de conferencias como conferencistas tan impresionantes como Lu, que nos mueven el piso, ¿no? Organizar ahora discusiones colegiadas integradas a la nueva escuela mexicana, pues un poco para empezar a marcar camino, ¿no? De generar ideas de por dónde tenemos que hacer esta integración, que nos cuesta trabajo hasta de repente entenderla, pero valdrá mucho la pena. Con esto, el Consejo Directivo y su equipo de asociados los invita a que nos sigan a través de las redes sociales del Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, del Ambiente y la Tecnología. Únanse a nuestras redes, no sean así. Hagamos comunidad. La única manera de en verdad hacer cambio es hacer comunidad docente, ¿sí? Entonces, únanse, nos cuesta trabajo, pero mantengámonos unidos. Aunque seamos 10, 15, 20, no importa, ¿no? Mantengámonos, unamos a los colegas y a las colegas y a las colegas, ¿no? Entonces, agradecemos infinitamente la presencia de Lucicha, ¿sí? Y quedas invitada para que nos enseñes, para que nos sigas enseñando a todas, a todos y a todos nosotros todo este mundo nuevo y fascinante. Es en verdad fascinante. Así es de que muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Y vamos a hacer una pausa por las vacaciones de SEP, pero regresando de las vacaciones, otra vez el bombardeo de nuestras conferencias maravillosas, ¿eh? Así de que no se las pierdan. Un abrazo a todas, todos y todos. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias, José. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, Lu. Gracias. Linda Hasta tarde. luego. Hasta luego. Nos vemos pronto. Bye. Adiós.